Antes de comenzar, me voy a permitir leer tu semblanza para que todo el mundo pues tenga un poco de contexto de qué haces, quién eres y por qué es tan relevante tu investigación, ¿no? Ok, Gracias. entonces, bueno, el doctor Adrián Pastor realiza investigación en Deep Learning aplicado al procesamiento del lenguaje natural. Obtuvo su doctorado en ciencias computacionales por el INAOE en 2017. En este mismo año recibió el premio a la mejor tesis doctoral, la cual, bueno, fue otorgada por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, LESMIA. En 2017 y 2018 estuvo como investigador postdoctoral en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Houston, en Texas. Y actualmente, bueno, es investigador titular adscrito al Centro de Investigaciones en Matemáticas en el CIMAT, en Guanajuato. Y además, pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Bueno, Adrián, pues adelante. Te dejo con el público. Gracias. Oye, una pregunta. ¿Al ratito crees que Sí, pueda como compartir pantalla en la otra cuenta que estoy que dice Pastor 2 que está ahí? sí, por O debo, supuesto, creo que solo puedes desactivo esta? A compartir. ver, déjame ver. Muy bien. Bueno, buenas Perfecto. tardes a todos y muchas gracias por la invitación, Luis. Vengo a platicarles entonces de este tema de procesamiento del lenguaje natural en general y también de modelos de lenguaje. Bueno, como ya mencionó Luis, yo soy investigador en el CIMAT y desde que llegué en 2018 abrí esta línea de investigación para trabajar en procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural, pues prácticamente, como ya sabemos, es omnipresente, ¿no? Hay muchísima información que fluye en lenguaje natural. Esta imagen del lado izquierdo muestra un poco la Muy bien, cantidad un momentito, déjame de- revisar la metodología. ¿Sí se escucha? Perdón. Creo que escuché por ahí algo. Sí se está escuchando, ¿va? Sí, se escucha bien. Había un micrófono abierto. Ok. Entonces comentaba que pues hay mucha información fluyendo, ¿no? Por ejemplo, en WhatsApp, en Twitter, en YouTube, cada minuto, ¿no? Miles de mensajes, millones de mensajes en algunas plataformas. Y entonces el lenguaje natural surge un poco por la necesidad de digitalizar toda esa información, pues que, digamos, en un principio estaba pues en bibliotecas o estaba en lugares que no tenían como esta parte digital o por el surgimiento de Internet. Permítanme, nada más déjame apagar el celular porque me está distrayendo, ¿eh? Listo, ahora sí. Entonces, y también un poco digamos, la tendencia de querer tener como una interfaz de lenguaje natural para los humanos para manipular ciertos dispositivos como pues las televisiones, los celulares, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lenguaje natural? Por lenguaje natural me refiero en general al lenguaje que utilizamos todos los días, como el español, el inglés, el portugués, y a diferencia de los lenguajes artificiales, como los lenguajes de programación que seguramente muchos de nosotros usamos, pues el lenguaje natural evoluciona a través del tiempo y además es regional. Eso significa que si tú haces un modelo de lenguaje hoy y no lo actualizas, conforme va evolucionando esto, pues se puede quedar obsoleto, ¿no? Incluso el chat GPT. ¿Hace cuánto tiempo no conocíamos términos como googlear, cantinflear, COVID? Todas esas son palabras nuevas que van emergiendo, ¿no? Bueno, entonces, además de esto, pues es muy difícil también representar al lenguaje porque pues no hay reglas explícitas o fijas que siga, como los lenguajes de programación, ¿verdad? Bueno, entonces, en resumen, procesamiento del lenguaje natural es muy parecido a como visión es, digamos, que es machine learning y reconocimiento de patrones aplicado a píxeles, ¿no? Lenguaje natural es machine learning y, digamos, reconocimiento de patrones aplicado a palabras, a párrafos, a oraciones, a caracteres, ¿sí? Digamos que el objetivo general, pues es aprender como estas como estructuras, digamos, o estas dependencias o regularidades que surgen o emergen a través del lenguaje de forma automática. Y no necesariamente el experto en lenguaje natural o en procesamiento del lenguaje natural tiene que trabajar con un rigor lingüístico, digamos, de la parte de, pues, todo esto, verbos, sustantivos, las reglas de la lengua o del idioma, ¿no? No, más bien es como que sea automático. Puede hacerlo, hay quien lo hace, pero también está quien solo hace machine learning, ¿no? Y luego, otra cosa,
no somos tampoco gente que hace como algoritmos tipo compiladores o como tipos autómatas de pila, que es como otra área de la computación, muy bonita, muy interesante, pero no es lo que hace tanto un científico de NLP, ¿sale? Entonces, bueno, quedando un poquito claro eso, que si es como lenguaje natural, son como más aplicaciones de alto nivel que tienen que ver con cosas que están como de este lado del diagrama, como traducción máquina, reconocimiento de voz, recuperación de información, como Google, dale una consulta y recupérame los documentos relevantes, ¿no? Sistemas de diálogos como chatbots, sistemas de resúmenes automáticos, síntesis de voz, etcétera, ¿no? Hay otras cosas que están relacionadas con lenguaje natural, pero no son como IA de alto nivel de lenguaje natural, ¿no? Como las interfaces hombre-máquina o interfaces como para comunicarte con un sistema, como que eso no tanto. Y tampoco lo que está muy cargado a la parte lingüística, que es como creación de diccionarios, creación de corpus. Por un corpus me refiero a un conjunto de datos en texto, ¿no? Pero es como le dicen los lingüistas, corpus, a creación de gramáticas, todo eso como que es la otra parte del lenguaje natural. Entonces, estamos más nosotros como de este lado, en donde tenemos sistemas de IA, ¿sale? ¿Por qué es difícil el lenguaje? Bueno, el lenguaje es difícil porque tiene mucha ambigüedad, ¿no? Las palabras pueden usarse de forma muy distinta en diferentes contextos. ¿Y cómo haces que una máquina pueda poder entender ese tipo de información? Imagínate, hay la ambigüedad léxica. En estas primeras dos oraciones, por ejemplo, la palabra el habla, en la primera el habla es un medio de comunicación y en la segunda cuando el ponente habla, el auditorio calla, pues es el mismo símbolo, pero juega un rol distinto. ¿Cómo puedes decirle a la máquina, pues que esa palabra, aunque sea el mismo símbolo, tiene un rol distinto? Ah, pues hay que observar el contexto. Es la única forma de hacerlo para poder desambiguar. O por ejemplo, en las siguientes dos palabras, que diga, él solo quiere cantar o él canta solo, pues la palabra solo juega un rol distinto. Imagínate que un reconocedor de voz escucha la palabra hay. ¿Qué debería de entender el reconocedor de voz? Que esa palabra hay es como de hay tres manzanas en la mesa, o como de ahí hay tres manzanas en la mesa, o como de ay, me comí una manzana. Ah, pues del contexto va a depender cuál es la correcta, ¿no? Entonces, hay mucha ambigüedad. O por ejemplo, la ambigüedad sintáctica. Si tú le dices a la máquina, oye máquina, ve un gato con el telescopio. ¿Qué debe de entender la máquina? ¿Que tú estás viendo un gato a través de un telescopio? ¿O que estás viendo un gato que está viendo a través de un telescopio? ¿Cómo le dices eso? ¿O cómo puede darse cuenta? O si le dices, ve un gato con la oreja quemada. ¿Tú estás viendo un gato y tú tienes la oreja quemada? ¿O ves un gato que tiene la oreja quemada? ¿O el pavo está listo para comer? ¿Qué debe de entender? ¿Sí? O el banco está a la vuelta, o el banco se rompió. Tú como humano es muy fácil diferenciar que una es una institución, digamos, financiera y la otra es un mueble, ¿no? Porque, pues sí, o sea, es como la semántica que te da eso, ¿no? O la ambigüedad de referencia en las últimas dos oraciones. Juan tomó la torta de la mesa y la comió. A ver, computadora, ¿qué comió? Tú como humano ya sabes que las mesas no se comen, pero ¿cómo le das ese conocimiento a la máquina para saber que lo que se come es la torta? ¿No? Ah, pues por el contexto y haber visto mucha información. Juan tomó la torta de la mesa y la limpió. ¿Qué limpió computadora? Ah, pues limpió la mesa porque es evidente para mí que soy humano que está esa información ahí, ¿no? Entonces, bueno, en procesamiento del lenguaje natural pues es muy ambiguo todo lo del lenguaje y hay muchas cosas que se hacen como para abordar esa ambigüedad. Desde, bueno, digamos, este es como un pipeline de cómo se ve la información fluyendo primero a través de un dispositivo que sale ya sea en voz o en texto. Tienes el texto y hay como muchos pilares en lenguaje natural, ¿no? Está primero, a lo mejor quieres hacer clasificación de texto, saber si este documento es agresivo o no. Ah, pues a lo mejor es suficiente construyendo un vector del texto. ¿Cómo construye un vector del texto? Ah, pues una forma fácil, a lo mejor es un histograma de las palabras que contiene el documento. Ya tengo un vector, cada renglón en esa matriz es un documento y cada columna es un feature, y eso se lo doy a un algoritmo de Machine Learning, un SVM, un KNN, lo que tú quieras usar, y haces clasificación, ¿verdad? Hay otras que son como análisis morfológico, sintáctico, semánticos, muchas cosas que hay en lenguaje natural. Pero digamos, de lo más usado, pues son bolsas de palabras o el language modeling, que es como esta parte que ahorita vamos a platicar, ¿no? Y ya a partir de esto, pues tú puedes usar esa información para hacer clasificación o para generar texto.
¿sale? Entonces, centrándonos un poquito en la parte de modelo de lenguaje, ¿qué es un modelo de lenguaje? Bueno, un modelo de lenguaje, quizá para los que no les suene, pero es básicamente la idea de lo que es el ChatGPT, ¿no? Un modelo de, digamos, aprendizaje máquina que le puedes dar cosas, preguntas específicas y te responde, ¿no? Como por magia. Pero ¿cómo surgió todo eso? Bueno, hay toda una historia y más o menos voy a tratar como de desglosarla y espero que me dé tiempo aquí, me voy a ir rápido. Todo inició con algo que le llaman los Probabilistic Language Models. Y eso evolucionó a una cosa que le llaman los modelos de lenguaje neuronales. Y eso evolucionó a una cosa que le llaman word embeddings. Y eso evolucionó a redes neuronales recurrentes. Y eso evolucionó a los modelos de atención, que son los transformers. Pero todos vienen tratando de modelar una cosa clave, el modelo de lenguaje probabilista. ¿Sí? Todos tratan de hacer algo muy similar, solo que no nada más con cuentas y probabilidades, sino utilizando redes neuronales. ¿Sí? Bueno, ¿qué es entonces un modelo de lenguaje probabilista? Un modelo de lenguaje probabilista tiene, digamos, el objetivo de tratar de construir una función P, que tú le des una secuencia de palabras y te pueda decir cuál es la probabilidad de esa secuencia de palabras o cuál es la probabilidad de que suceda esa secuencia de palabras. ¿Cómo tienes que estimar esto? Bueno, necesitas un corpus de texto. Un corpus de texto, acuérdate que es un conjunto de datos de texto. Normalmente cuando pues yo estaba en el doctorado y ahorita todavía usábamos mucho la Wikipedia, nada más que en ese tiempo pesaba 500 megas. Estaba muy sencillo. Ahorita pesa decenas de gigabytes, pero es texto, es mucho texto. Entonces tienes ahí una muestra representativa que asumes que es como tu representación de todo el idioma español, por ejemplo. Toda la Wikipedia en español es todo el idioma español. Perfecto. Entonces tengo un montón de información de cómo suceden las palabras en el idioma español. ¿Sí? Entonces, utilizando esa información, pues yo podría hacer cuentas para tratar de estimar la probabilidad de estas secuencias de palabras, ¿no? A través de la construcción de esta función P. ¿Por qué quiero eso? Bueno, imagínate que esto sirve para muchas cosas, ¿no? Como traducción máquina. Imagínate que yo escucho en las noticias de repente que dicen, no, pues hoy va a haber vientos muy fuertes en la noche. Digo, perfecto, voy a traducirlo. Y tengo una duda, digo, ¿qué será? ¿Como high winds tonight o como large winds tonight? Entonces, bueno, pues a lo mejor le puedo preguntar a mi modelo de lenguaje, oye, ¿cuál es más probable? ¿Usar high o usar large? Porque para mí, pues me suenan igual, pero ¿qué has visto tú en los datos, no? Entonces yo quiero que me diga, ¿sabes qué? Este es el bueno, usa esta, ¿verdad? O por ejemplo, en corrección automática, imagínate que el corrector de repente ve una palabra como que no hace match. Vamos a decir que la persona escribió más o menos 15 minutos, ¿no? Porque se equivocó. Minutos en inglés es como bitácora, algo así. Pero era minutes, ¿no? Como de minutos. Esta era la buena, ¿verdad? La de acá. Entonces, pues si tienes un modelo de lenguaje, le podrías preguntar al modelo, oye, de estas palabras que están muy cercanas, que son candidatas, ¿cuál crees que es la buena? Bueno, pues es esta de acá. Perfecto, ¿no? O imagínatelo en un reconocedor de voz, que escucha 4 palabras, pero como necesita poner una palabra candidata para cada una de las palabras que escucha porque suenan muy similares, pues imagínate que está entre dos, ¿no? Dice, la oración puede ser I saw a Ben, o puede ser eyes, au, and, of, and, ¿no? Otra. Pues lo que sucede es que esta cosa de la derecha no tiene para nada que ver con la gramática, no ocurrió nunca en todo ese gran corpus de texto de Wikipedia, y entonces tú por probabilidades puedes saber qué es la de la izquierda, ¿no? Pues qué interesante. Y esta idea de tener una función P que te estime la probabilidad de una secuencia de palabras es el corazón de un modelo de lenguaje, ¿sale? Y se puede utilizar para hacer resúmenes automáticos, para hacer question answering, para hacer preguntas a un chatbot, etcétera, ¿no? Una tarea relacionada a los modelos de lenguaje de calcular la probabilidad de una secuencia de palabras es calcular la probabilidad de la palabra siguiente dadas algunas anteriores, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la probabilidad de la palabra 5 dadas 4 anteriores, ¿no? O cuál es la probabilidad de la palabra 2 dada una anterior.
Entonces, ambas cosas le llamamos como modelo de lenguaje, ¿no? Tanto calcular la secuencia, digamos, de una palabra, digamos, perdón, calcular la probabilidad de una palabra dada una secuencia anterior o calcular la probabilidad de toda una secuencia, ¿vale? Entonces, ambas son como modelos de lenguaje. Listo, a ver. Entonces, les decía, una tarea relacionada es calcular la probabilidad de la siguiente palabra dada una secuencia anterior, ¿no? Entonces, vamos a decir que tengo esta secuencia de palabras, ¿no? Entonces, quiero estimar cuál es la probabilidad de esta secuencia de palabras. Bueno, una forma de hacerlo es utilizar la regla de la cadena. La regla de la cadena, pues te dice que puedes, digamos, descomponer una probabilidad conjunta utilizando probabilidades condicionales, ¿no? Como en este caso de aquí de la derecha. Tienes cuál es la probabilidad de A y B, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y resulta ser que eso también pues lo puedes usar como como para calcular la probabilidad de una palabra dada una secuencia anterior, ¿no? Como es el caso de acá. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de B? Digamos, dado la palabra A o dada la palabra anterior. Pues eso la puedes calcular utilizando también la probabilidad conjunta, ¿no? Dependiendo de cómo quieras hacerlo. Y bueno, entonces esto lo puedes, digamos, escalar y usar pues cuando tienes mucho texto. Entonces, utilizando la regla de la cadena, podría ser posible que si tú tienes una secuencia de palabras, desde la palabra 1, la 2, hasta la n, pues poder estimar cuál es la probabilidad entonces de esa secuencia utilizando las probabilidades condicionales de forma encadenada a través de una multiplicación, ¿verdad? Entonces, si tú tienes el modelo de lenguaje y le dices, oye, ¿cuál es la probabilidad de la secuencia It's water is so transparent? Pues esa se puede calcular así. Mira, primero tienes que sacar la probabilidad de It's, luego multiplicarlo por la probabilidad de water It's, luego multiplicarla por la probabilidad de It's water, y así te vas, ¿no? Hasta, digamos, terminar de estimar pues, la probabilidad de toda la secuencia. ¿Sí? En ese caso, la última parte sería, oye, ¿cuál es la probabilidad de la palabra transparent dado pues esta secuencia de 4 palabras anteriores? Entonces, hasta aquí parece que pues todo está como parcialmente resuelto. Podrías tener un gran corpus de texto como la Wikipedia, podrías sacar cuentas y podrías estimar probabilidades. El detalle es estas últimas de acá, porque la dimensionalidad o la secuencia del contexto se puede ir muy grande. Entonces, eso se va a hacer muy poco frecuente o va a ser muy difícil que observes, digamos, este caso que está al último. Entonces, en modelos de lenguaje estadísticos, pues ese es como uno de los problemas. Digamos, calcular cuentas de secuencias de palabras muy grandes. Digamos, va a ser muy poco frecuente incluso en toda la web ya ver secuencias de palabras repetidas de tamaño 10 o 15, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, lo que se hizo es hacer una como aseveración de Markov, digamos, en donde dices, bueno, vamos a relajarlo un poquito. Mira, la probabilidad de la palabra de, dado todo este contexto, vamos a decir que es aproximado a la probabilidad de la palabra de, dada una anterior. O bueno, dos anteriores o tres, pero nada más, para poder tener un buen estimado, digamos, de cuentas y del contexto. Y vamos a ver qué tal funcionan. Muy bien, pues entonces ya podríamos decir que a lo mejor la probabilidad de la palabra de, dado todo el contexto, pues es aproximado a la probabilidad de la palabra de, dadas dos palabras anteriores nada más. Y con eso sí podemos hacer ya muchas cosas, ¿no? Entonces, utilizando como esta, digamos, ayuda de Markov, pues podríamos ahora sí estimar cosas. En este caso, pues si tú tienes, por ejemplo, vamos a decir esta oración, I want English food, y tienes, fíjate que aquí ya puse dos símbolos, uno de inicio de oración y otro de fin de oración, que son útiles para los modelos de lenguaje, incluso los de hoy en día neuronales, para saber cuáles son las palabras que inician o que terminan una oración. ¿Sí? Bueno, pues esto yo lo podría descomponer de la siguiente forma, utilizando solamente la probabilidad, digamos, encadenada, ¿no? Entonces podría decir, mira, esto se puede hacer así. La probabilidad de I, dado el símbolo de inicio de oración, por
la probabilidad de want dado I por la probabilidad de English dado want, y así te vas, ¿no? Hasta terminar. Y dices, ah, mira, pues ya, aquí lo tengo. Tengo un estimado de cuál es la probabilidad de esta oración en unos datos que yo vi, por ejemplo, en la Wikipedia, ¿no? Poniéndolo un poco más sencillo, bueno, imagínate que, pues, ¿cómo saco esas cuentas? Pues contando nada más, o sea, no necesitas más, es tan simple la idea. Imagínate que este es todo el corpus de la Wikipedia, ¿no? O de un autor. Este es todo lo que existe y lo que has visto en tu mundo. Son 3 oraciones. I am Sam, Sam I am, y la otra, ¿no? Y entonces tienes que hacer, para tener tu modelo de lenguaje, cuentas, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de una palabra dada a una anterior, pues la puedes calcular así, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces aparecieron esas dos palabras en esa así como está, en esa secuencia? Digamos, ¿cuántas veces apareció la palabra del contexto, que es esta de acá, ¿verdad? Entonces, si te fijas, la probabilidad de la palabra hay, dado el símbolo de inicio de oración, en este corpus de texto gigante, que es el único que has visto, que son 3 oraciones de juguete ahorita, pues fíjate que apareció una y 2 veces ¿verdad? Entonces, eso está aquí, en el primer dos de arriba. Y 3 veces, pues es digamos, el símbolo de fin de oración, ¿verdad? Que es este de aquí. Ah, pues sí, es que apareció 3 veces, entonces lo tengo aquí abajo, 3 veces. Y listo, ya tengo mi probabilidad condicional. Y eso lo haces para todas las palabras y para todas las, digamos, sí, como para todas las palabras dada una anterior, en este caso. ¿Sí? Y construyes esas tablitas. Entonces, teniendo esa información, pues uno puede decir, es muy simple, muy sencillo, sí, y con eso es la base, ¿no? Digamos, al principio, así es como se empezó a hacer. Este es un conjunto de datos, más bien, estas tablitas que les voy a mostrar son un conjunto de datos de eh, un proyecto para restaurantes en Berkeley, en donde los usuarios trataban de hacer preguntas para ver eh, qué menús ofrecían ciertos restaurantes o qué comida ofrecían ciertos restaurantes o dónde estaban ubicados. Recolectaron todo ese texto para hacer un modelo de lenguaje. Entonces, cuando tú haces cuentas simples con eso, te puedes dar cuenta de que hay mucha información muy evidente que a lo mejor no te podrías haber dado cuenta de otra forma, ¿no? Digamos, el bigrama I want es súper común, ¿verdad? Y de forma natural capturas cosas que aparecen en el lenguaje. Por ejemplo, to eat, pues aquí está, mira, to eat. Y muchas cosas, pues son evidentes que no existen. Por ejemplo, como eat want, 0 veces, ¿verdad? O por ejemplo, la última, spend, pues no es del lenguaje, ¿sí? Entonces empiezas a capturar con estas simples cuentas de bigramas, pues cosas que son muy útiles, ¿sí? ¿Y qué haces con estas cuentas? Bueno, si ya viste cuántas veces aparecieron las palabras juntas, pues ya nada más la divides entre las veces que apareció cada una de las palabras y ya tienes la probabilidad condicional, ¿no? Entonces ya esta información, pues ya la puedes utilizar de forma encadenada para calcular la probabilidad, digamos, de una oración, ¿verdad? De una secuencia. Entonces, bueno, de nuevo esta es la misma diapositiva, ya te van a dar tu secuencia, te dicen inicio de oración, la oración, fin de oración, pues ya tienes todas las tablitas de probabilidad condicional, ya nada más multiplica y puedes tener un estimado de la probabilidad de esa oración, ¿sí? Para las aplicaciones que comenté al principio. ¿Qué tipo de conocimiento capturas con esto? Pues mucho, porque ya te puedes dar cuenta, digamos que Chinese want, a lo mejor por Chinese food, es mucho más probable que hablar de comida inglesa, ¿sí? O por ejemplo, to want es muy probable, ¿verdad? Porque es una construcción gramatical del lenguaje. Y con puras cuentas sencillas ya lo estás capturando. O por ejemplo, también, ¿cuál es la probabilidad de la palabra eat dado tú? Es decir, to eat, pues también es muy usado y también es muy probable. Pero fíjate cómo la de to food, esa no, ¿verdad? Entonces, de algo muy sencillo puedes sacar información útil, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad en este conjunto de datos de iniciar con I o con el yo, ¿verdad? Ah, pues es muy alta. Entonces empiezas a sacar como información de ahí. Hay cosas prácticas, ahorita lo estoy platicando así como muy, muy sencillo, pero hay muchos detallitos, ¿no? Por ejemplo, realmente no hacemos multiplicaciones, los matemáticos dicen que puedes sumar en el espacio de logaritmos, entonces le hacemos caso, entonces mejor sumamos probabilidades en el espacio de logaritmos,
También hay problemas como, por ejemplo, cuando en la secuencia que quieres calcular la probabilidad te aparece una que no viste en el entrenamiento y tienes una probabilidad cero. Eso hace que todo se te vaya a cero. Entonces tienes que ver formas de cómo suavizar eso, ¿no? A lo mejor de cómo robar un poquito de probabilidad a los bigramas más frecuentes para ponerles un poquito a los que nunca has visto, ¿verdad? Hacer como un truco ahí para poderlo hacer manejable. Hay muchos detalles ahí, pero básicamente es la idea, ¿sí? Hay herramientas para que no tengas tú que hacer las cuentas de calcular estos bigramas, ¿verdad? O incluso en 2006, por ejemplo, Google nos regaló sus enegramas, es decir, liberó su base de datos de todas las noticias que había visto, que tenía él y toda su información, y nos dijo cuál era la frecuencia de las secuencias que ellos habían observado hasta un tamaño, me parece que 6. Te dicen, mira, las secuencias de tamaño 2 en todo mi base de datos es así. En las secuencias de tamaño 3 tienen esta frecuencia. Entonces eso se veía más o menos así, mira. Te decían, este era para tetragramas, ¿no? O secuencias de palabras de tamaño 4. Entonces tú abrías el archivo de texto y veías, ah, mira, pues este bigrama, serve as the index, apareció 223 veces en toda la web que tiene Google. O por ejemplo, este otro bigrama apareció todas estas veces. Y pues ya no tengo ni siquiera que contar. Ya mejor uso el de Google. Entonces ya nada más puedo estimar como secuencias de palabras utilizando esa información. Sí, mucha gente lo estaba haciendo así en su momento, ¿no? ¿Y cómo puedes utilizar eso, digamos, para generar texto o lenguaje de forma automática? Pues de forma muy fácil, porque podrías, imagínate que si ya tienes una función que te dice cuál es la probabilidad de la siguiente palabra dada la anterior, podrías decirle tú, a ver, imagínate que la primera es el inicio de oración y la palabra hay, ¿no? ¿Tú cuál dirías que es la que sigue? Y entonces observas cuál era la que sigue o cuál es la que sigue según el modelo y la pones, ¿no? Esto lo puedes ver como una ruleta, así. Pues muestreas, ¿no? Muestreas. Entonces, la ruleta, pues tiene un espacio ahí para cada uno de los bigramas, ¿verdad? Que tú calculaste. Solo que ese espacio es más grande si el bigrama es más frecuente o tiene más probabilidad. Y luego le das vuelta. Entonces le dices, mira, primero imagínate que lo que ya vi, pues es el símbolo de inicio de oración y la palabra hay. ¿Cuál crees que sigue? O sea, ¿cuál es la siguiente palabra más probable dado el símbolo de inicio de oración y hay? Pues probablemente te va a decir, ya después de que le des la vuelta y muestres esa ruleta, te va a decir la siguiente palabra más probable es want. I want. Dices, ah, perfecto. Entonces, a ver, ahora, ¿cuál es la siguiente palabra más probable dado I y dado want? Muestreas. Ah, pues la siguiente más probable es tú. Ah, ok. ¿Y cuál es la siguiente más probable dado want to? Eat. ¿Y cuál es la más probable dado to eat? Ah, Chinese. ¿Y cuál es la más probable dado eat y Chinese? Food. Y así te vas hasta generar y parar automáticamente porque generó el símbolo de fin de oración. Es por eso que el ChatGPT, por ejemplo, se va viendo que genera carácter a carácter, porque está haciendo este proceso de una forma un poco más elaborada, pero es muy similar. Dada tu pregunta, genera el primer token de la respuesta. Y luego, dada tu pregunta y el primer token de la respuesta, genera el segundo token de la respuesta. Y así te vas hasta que pare automáticamente, ¿verdad? Es como funciona. Esto en un corpus pequeñito, utilizando nada más los documentos de Shakespeare, se ve cómo va capturando el contexto. Por ejemplo, cuando solo usas unigramas, es decir, no ves el contexto, pues el texto que generas es muy, sí, como que es hasta difícil de leer, ¿no? Si te fijas, como que no tiene como mucha coherencia gramatical ni sintáctica, ¿no? Of safe on trail for RI device, como que no. Pero conforme la vas subiendo en la probabilidad condicional al tamaño del contexto, dos palabras, como el de bigramas, una palabra, luego dos palabras el de trigramas, y luego tres, ese modelo de lenguaje se va haciendo más poderoso. Tan solo viendo cuatro palabras del contexto y teniendo la aseveración de Markov.
Entonces ya puedes decir primero, ¿cuál es la primera palabra? Dadas 4 del contexto. Y así te vas generando, generando. Y mira, fíjate cómo ya tiene construcciones mucho más elaboradas, ¿no? I will go sick. Gramaticalmente no está mal, ¿no? Sintácticamente no está mal. Sí, no tiene sentido el texto, no está bonito, pero empiezas a darte cuenta que empieza a capturar como la estructura del lenguaje, ¿no? Entonces es como la clave del modelo de lenguaje poder tener esas dependencias. El problema de los modelos de lenguaje estadísticos es que raramente funcionaban con más de 4 o 5 palabras en el contexto, porque pues nada más veían esa ventanita y era, a veces, muchas veces las palabras en el lenguaje dependen de 10 o 15 palabras anteriores, ¿sí? Entonces pues no avanzaban mucho en la parte como de generar respuestas tan bonitas. Pero conforme fueron evolucionando las redes neuronales, esas sí pueden observar más en el contexto. Pero la idea es muy similar, ¿sí? Tratan de modelar lo mismo, digamos. Bueno, entonces, ya ese es el modelo del lenguaje estadístico y de repente llegó Benjo por ahí en 2003, que es uno de los padres del Deep Learning, y dijo, pues yo voy a hacer el modelo del lenguaje neuronal, ¿sí? En su momento sí le ganó al modelo del lenguaje estadístico, pero nadie lo utilizaba porque era muy costoso y era muy difícil de entrenar. Necesitabas también un hardware muy, pues muy grande que no tenía acceso cualquiera, ¿no? Y tampoco era como que fuera muy bueno respecto al modelo del lenguaje estadístico. Nada más era poquito mejor, ¿sí? Pero a final de cuentas fue como el parteaguas para ahora avanzar al siguiente nivel, ¿no? El modelo del lenguaje de Benjo, pues trataba de hacer algo muy similar a lo que les acabo de platicar, solo que con una red neuronal. Él dijo, oye, pues vamos a decirle a la red de entrada cuáles son las 3 palabras del contexto y que me trate de hacer la predicción de cuál es la que sigue. Fíjate que está bonito porque puedes utilizar todo el corpus de la Wikipedia como autoetiquetado, recorriéndolo en una ventanita nada más del tamaño del contexto. Le dices, mira, ahí te van estas 3 palabras y la que debes de adivinar o predecir es la que sigue. Entonces está como autoetiquetado. Entonces ya, si lo hace bien la red, pues lo premias, ¿no? A través del gradiente en descenso. Si lo hace mal, pues la castigas también. Mueves la ventanita un poquito uno a la derecha y ya tienes otro ejemplo. Ahí te van las 3 palabras del contexto y ahí te va la siguiente que tienes que predecir. Y así te vas recorriendo todo el corpus con un montón de ejemplos. Pues imagínate cuántos ejemplos puedes sacar de toda la Wikipedia. Entonces la red está observando. Contexto, la palabra que seguía. Contexto, la palabra que seguía. Lo hice bien, lo hice mal, pues ya está ahí mismo en el texto, ¿verdad? Entonces, a través de darle vueltas a esta red, pues entonces podías generar un modelo de lenguaje neuronal. Entonces, en esta imagen que se ve aquí, entran estas 3 palabras, for all D, y la palabra que tiene que predecir, en este caso, que es la de acá, la grisecita que tiene un signo de interrogación, pues es la que sigue, ¿no? Y entonces esa tiene que ser la salida de la red del lado derecho. Ujú. Y es un modelo muy sencillo. En ecuaciones se ve como está aquí abajo, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Ajá, ahí está, ¿no? Dice, entran las 3 palabras. Esta es la palabra 1, la palabra 2, en vector, ¿verdad? La palabra 3, concatenadas, ¿no? Este es un vectorzote de las 3 palabras. Eso entra a una regresión logística, ¿verdad? Tienes unos pesos aquí. Este es el vector que entró. Y eso entra a una capa oculta, ¿verdad? Y de la capa oculta, pues ya tienes la salida. Y ya tienes que calcular, pues, el softmax, ¿verdad? Ese softmax, pues es, fíjate, la salida de la red acá. En este caso, va desde la palabra 1 hasta la palabra V en el vocabulario que tengas. O sea, si escogiste, por ejemplo, como vocabulario para tu modelo de lenguaje neuronal 1000 palabras posibles, pues entonces la salida de la red puede ser una de 1000. Entonces, dadas estas 3 palabras de entrada, ¿cuál de esas 1000 sigue? Y entonces así empiezas a entrenar la red, ¿no? Es como la idea de esto. Bueno, el lenguaje, digamos, el modelo del lenguaje neuronal funcionó bastante bien y evolucionó a lo que es algo que llamamos como el Word2Vec, en donde lo único que trataron de hacer es utilizar la representación de digamos, de las capas ocultas de la red para ver cómo se veían las palabras, ¿no? Cómo estaban comportándose. Y eso termina
en un modelo de lenguaje neuronal, pues un poquito más avanzado que es el Word2Vec, ¿no? El Word2Vec trata de ver la representación interna de las palabras en el modelo de lenguaje. Y es un modelo de lenguaje neuronal más sencillo. Lo puedes ver como este que está aquí. En el modelo de lenguaje neuronal de Word2Vec, entra una palabra y trata de decir si es contextual a otra palabra o no. Y tratas de utilizar los pesos internos de la red, nada más como para ver la representación de las palabras. Ya no tratas de hacer la predicción de la siguiente palabra más probable, ni si una secuencia de palabras de oración, digamos, una secuencia de palabras es probable, sino que tratas de ver si dos palabras son contextuales o no. Y eso igual, vas preguntando a través de todo el corpus, oye, estas dos palabras son contextuales, y la misma respuesta la tienes en el texto. Entonces vas teniendo pues como este aprendizaje pues dentro de estos pesos, ¿no? Entonces eso termina con una serie de vectores, digamos, de representación de palabras que son muy similares entre sí, si son contextuales o no. Por ejemplo, el vector de la palabra computadora y el vector de la palabra PC, en su representación interna de la red, van a tener como activaciones muy similares simplemente porque fueron contextuales o no. Es decir, la palabra payaso y la palabra circo también se van a aparecer porque aparecían muchas veces juntas. Y como le enseñaste a la red un montón de ejemplos donde aparecían juntas, aprende distribuciones muy similares, ¿verdad? Entonces es como representación de las palabras. Tengo un ejemplo aquí, voy a compartir mi pantalla del lado derecho, perdón, en mi otra compu, a ver si se ve. Es este, mira, este es un modelo de lenguaje neuronal. Entonces, lo que les comentaba es, me parece que este ya lo corrí, pero en parte la idea es, una es ver la probabilidad de la secuencia, de una secuencia de palabras, ¿no? Entonces, en esta celda que está aquí, le di a este modelo de lenguaje neuronal de Benjo esta oración que dice, estamos en el CIO dando un seminario de procesamiento del lenguaje natural. Cuando le pongo calcular la probabilidad, me dice, oye, ¿sabes qué? Esta es la probabilidad de esta palabra, ¿sí? Pero fíjate que cuando cambio el orden de las palabras, por ejemplo, estamos de procesamiento en el CIO dando natural un seminario de lenguaje, y le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de esto? De un conjunto de datos pequeñito de Twitter que bajé para poder hacer cuentas y entrenar esto, ya me dice, mira, esto es menos punto, esto es menos probable, pues. ¿Sí? Esto es menos, tiene menos verosimilitud. Y si lo cambio más todavía, por ejemplo, CIO, dando natural, un seminario de lenguaje, estamos en él. No, ¿sabes qué? Esto es mucho menos probable. Esto es más difícil que pase en la observación de tus datos. O, por ejemplo, le pregunto, a ver, ahí te va esta oración, ¿no? Si no gano, me voy a la y le hago permutaciones y le pregunto al modelo de lenguaje natural, le pregunto al modelo del lenguaje, oye, organiza esas permutaciones de la más probable a la menos probable. Dime cuáles son las más probables. Entonces, mira lo que me dice, mira, la más probable es esta de aquí. La segunda más probable es esta de acá. La tercera más probable es esta de acá. Y así te vas. Y luego le pregunto las más improbables y me dice, mira, la más improbable es esta de acá, que es hasta como difícil de leer, ¿no? Me voy si no la gano, ¿no? Entonces puedes estimar ya como este tipo de conocimiento. O también puedes generar lenguaje. Por ejemplo, este pequeñito modelo de lenguaje, mira, le puse como semilla los 3 tokens de inicio de oración y le dije, genera un tweet. Un poquito de discreción porque los tweets son agresivos, ¿no? Entonces, era un conjunto de datos de detectar agresividad o no. Entrené un modelo de lenguaje agresivo. Pues, ¿qué esperas que salga? Pues pura agresividad. Entonces, cuando le di esta semilla, pues entonces generó esto de acá. Mira, ¿sí ves? ¿Por qué? Pues porque ha visto puros tweets agresivos. Y muchos inician así. Ahora fíjate, cuando le pongo la semilla de, oye, imagínate que ya viste estas dos inicios de oración y luego estoy, ¿qué vas a generar? Pues de nuevo está aquí abajo, ¿verdad? Lo que generó de forma automática. Y bueno, en la parte del Word2Vec significa ver solamente la representación interna de las palabras, no para generar secuencias, sino para ver la representación interna.
Entonces, en el Word2Vec, pues lo que tú observas, pues es lo que les comentaba, ¿no? La representación de palabras similares como computer y PC se va a ver muy similar, ¿sí? Y también resulta ser que puedes hacer como analogías con esas palabras, de como operaciones lineales y que tienen sentido. Por ejemplo, puedes decir el vector de la palabra, vamos a decir rey, menos el vector de la palabra hombre, más el vector de la palabra mujer. Esa operación aritmética lineal te va a dar un vector que no existe. Pero cuando tú lo buscas en tu base de datos de todos los vectores que calculaste, resulta ser que se parece más al de reina. Es decir, que tiene sentido, ¿no? Las operaciones que haces entre esos vectores. Porque si dices rey menos hombre más mujer, pues entonces es reina, ¿verdad? Y así muchas cosas puedes hacer. También le puedes preguntar, digamos, cosas como presidente de Estados Unidos menos en este caso Joe Biden, por ejemplo, más presidente de México, te puede generar un vector artificial y cuando lo miras en tu base de datos resulta ser que se parece mucho al vector de Andrés Manuel López Obrador. Entonces empiezas a capturar cosas dentro del lenguaje, lo cual es muy interesante. Ah, bueno, este es un poco lo que les decía. Aquí se hace un poco eso de los presidentes. Y esta es una constelación de nubes de palabras de los vectores de Word2Vec, de lo que aprendió la red, proyectados. Son vectores de alta dimensionalidad porque, digamos, están en 200 o 300 dimensiones, pero podemos proyectar esos vectores con un PCA, ¿no? A 2 dimensiones nada más. Y cuando tú ves toda esta constelación de palabras, te das cuenta de lo que está aprendiendo la red internamente, ¿no? Entonces, si tú haces como, digamos, un clic un poco en estos clústeres, pues te puedes dar cuenta que sí tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, este clústercito que está aquí, pues ahí está como camioneta, autobús, tren, barco, bote, etcétera, ¿no? Fíjate que el que está más abajo es como cuchillo, arma, bomba, etcétera, ¿no? Si nos vamos más abajo, y todo esto nada más observando el contexto, si dos palabras son contextuales o no, que es lo que trata de hacer el modelo de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, esto, mira, fíjate, estas palabras de aquí, largely, mostly, widely, como que esa forma de usar esa terminación en inglés es capturada, ¿no? O la que está acá arriba, por ejemplo, nobody, everyone, anybody. O sea, la red está realmente aprendiendo similitud entre las palabras simplemente por el contexto en el que se están usando y porque vi un montón de ejemplos que aparecían juntas. Es la idea, nada más. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay un problema muy grande siempre en todos los algoritmos de Machine Learning y pero también en lenguaje natural, en donde, como les decía acá, en esta, por ejemplo, parte de resolución de analogías, también se puede ver el sesgo. Si yo le pregunto, por ejemplo, a este modelo, a ver, doctor menos hombre más mujer, la respuesta debería de ser doctora, pero lo que te dice Word2Vec es enfermera. O si le dices psiquiatra menos hombre más mujer, pues la respuesta debe ser psiquiatra, pero te dice Word2Vec psicóloga, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues porque es lo que más vio en los datos, ¿no? Y es una parte del sesgo que está sesgado el modelo a predecir ese tipo de cosas. Ujú. Bueno, entonces es como parte de eso, creo que esto ya lo voy a quitar. Y sigo compartiendo esto de acá, nada más para ya terminar. Bueno, entonces está esta parte del sesgo, pero bueno, es la inspiración. Estos, digamos, modelos de lenguaje y estos embeddings es lo que usan ahorita las arquitecturas de redes neuronales para poder hacer predicción, solamente que, ¿qué tienen de distinto? Que pueden ver contextos más largos, tienen la capacidad de procesar todo el contexto que les das, por eso son tan buenos en hacerlo, ¿no? Entonces, una red neuronal recurrente, por ejemplo, te puede procesar toda la secuencia, nada más que tenía la desventaja de que esa memoria que tiene interna se va saturando muy rápido y no puede mantener bien el contexto. Sin embargo, otros modelos de lenguaje, como los transformers, pues ya pueden, digamos, capturar toda la secuencia que tienes sin perder absolutamente nada de información, pero son muy costosos. Pero bueno, es lo que mejor funciona y es lo que están usando, por ejemplo, ahorita
algoritmos como el ChatGPT, bueno, modelos como el ChatGPT, ¿no? Entonces, es porque pueden ver todo el contexto, pero este modelo de lenguaje del Transformer está haciendo lo mismo. Ve una secuencia de palabras y trata de predecir cuál es la siguiente. Y se va recorriendo todo el texto así, de forma, digamos, corridita, ¿no? Es lo que trata de hacer. Hay algunas cosas que hay que tener cuidado con los modelos actuales porque van creciendo mucho en tamaño. El Transformer original tenía 0.05 billones de parámetros, que es este que está aquí ahorita, pues más chiquito, ¿no? Este que está aquí. Pero digamos que ya conforme ha ido avanzando, pues el número de parámetros de ahí ha ido creciendo, pues casi como de manera exponencial, ¿no? Por ejemplo, el GPT en 2018 ya tenía 0.11 billones de parámetros. El BERT, por ejemplo, 0.34. El GPT-2, 1.5, ¿verdad? ChatGPT está como aquí, en esta parte, ¿verdad? Pero ahorita ya vienen otros que son mucho más grandes, ¿no? Como el Switch Transformer, el GPT-4, que ya sobrepasan pues, el número de parámetros pues, en muchísimo, ¿no? En muchísimo. Y aún así, estos grandes modelos de lenguaje siguen teniendo pues problemas que son muy importantes en cuestión de sesgo, ¿no? Le puse, por ejemplo, al ChatGPT, a ver, resuelve la siguiente analogía, hombres a doctor como mujeres a, y me dice, mujeres a enfermera. Y es un gran modelo de lenguaje, ¿sí? Es un modelo de lenguaje enorme, pero es lo que observo. Y luego te lanza una advertencia, que es como algo como de género, que hay que tener cuidado, pero son como filtros automáticos. Pero la respuesta que daría el modelo de lenguaje como de forma iterativa es esta, ¿no? Y estas de acá son como cosas que pienso yo que hace como un poco quizá la compañía como para tratar de eh, ir aminorando el impacto de las respuestas, ¿no? O a veces te la censura, a veces no te saca nada. Mira, pues esta es la otra. Hombres a psiquiatra como mujeres a. Y te dice la analogía hombres a psiquiatra como mujeres a psicóloga, ¿verdad? Y luego te dicen, no, bueno, la analogía establece una relación de género y la profesión relacionada y te saca un rollo por ahí, pero de todos modos sigue sesgado, ¿no? O sea, no lo resuelve bien. Otro problema, pues son también que hay que tener cuidado las nociones físicas que tiene el ChatGPT, o sea, no tiene nociones físicas. Mira, le pregunté, si una gota de agua cae en mi mano cada segundo durante 10 años, ¿qué pasaría? Dice, si una gota de agua cayera en tu mano cada segundo durante 10 años, tendrías un total de aproximadamente 315 millones gotas de agua en tu mano. Esto se calcula multiplicando la cantidad de segundos en 10 años por bla, bla, bla. Luego dice, es posible que no sientas todas las gotas de agua en tu mano, especialmente si son muy pequeñas o ligeras. Sin embargo, la cantidad de agua que se acumularía en tu mano a lo largo de 10 años sería significativa. Y es posible que te sientas incómodo o que tengas que lavarte las manos con frecuencia para evitar la acumulación de agua. En resumen, si una gota de agua cayera en tu mano cada segundo durante 10 años, acumularías una gran cantidad de agua en tu mano, lo que podría ser incómodo o requerir que laves tus manos. O alucinaciones. Ah, le pregunté qué es el limón tequilero, ¿no? Que sí existe. Compré una planta y se me ocurrió preguntarle eso. Y entonces empezó a sacar cosas y dice, el limón tequilero, también conocido como limón persa o limón de Colima, es una variedad es una variedad de limón que se cultiva en México. Pero la parte aquí interesante es que dice, el limón tequilero se utiliza comúnmente en la elaboración de tequila y otras bebidas alcohólicas, así como en la preparación de platillos y salsas mexicanas, ¿no? Lo cual es falso, o sea, no se utiliza para preparar tequila, el limón tequilero. Y luego hasta te da detalles que a lo mejor puede ser que coincidan o no. Pero estas alucinaciones pasan mucho y son muy frecuentes, ¿no? Mira, por ejemplo, le pregunté, ¿qué platillos se pueden hacer con la papaya tequilera? Y se inventó una respuesta. Como que hay un filtro en donde que si la respuesta no es demasiado ilógica, tiende a responder algo, ¿sí? Entonces, como que la parte de el contexto que ya había visto de limón tequilero y luego le pregunté de papaya tequilera, como que no deja que el filtro diga, no, pues sabes que no existe esta papaya tequilera, ¿no? Entonces ya aquí se inventó una serie de cosas, ¿no? La papaya tequilera es una fruta muy versátil que se utiliza en muchos platillos en México y otros platillos y otros países y se usa así, se usa así, o sea, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Igual,
Mira, si le preguntas cosas como relacionadas con frutas o como con términos de frutas, también como que se inventa cosas, ¿no? Y lo mismo pasa en otros temas, ¿no? Por ejemplo, aquí le oye, ¿qué es la papaya Hass? Como de aguacate Hass, ¿no? ¿Existe el aguacate Hass? Sí. La papaya es una fruta, se parece al aguacate, y como todo eso como que sí le da un umbral como para lanzar una respuesta y se empieza a inventar cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado si le preguntas cosas muy finas, porque puede ser que te esté echando mentiras, ¿no? Entonces, la papaya Hass es una variedad específica de papaya que ha sido desarrollada por los productores de frutas, y ahí se aventó todo un rollo que pues no existe, ¿sí? No existe. Y bueno, creo que con esto me gustaría nada más terminar un poco con la parte del chat GPT. Y no sé si hay alguna pregunta o duda, igual también para dejar espacio. Muy bien, muchas gracias, pastor. Pues no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Puede abrir su micrófono o bien puede escribirlo en el chat. Bueno, en lo que se animan. A ver, yo tengo una pregunta curiosa. Parece ser que este tipo de modelos, como bien lo mencionas, están sesgados, por un lado al tipo de base de datos, en este caso al corpus, ¿no? Pero Ujú, entonces, ¿eso significará que tienes que entrenar cada vez un modelo cuando cambias de lenguaje? Sí, ahora lo quieres para el alemán, pero ahora para portugués, ¿no? Ahora el inglés, no sé, hay una complejidad por debajo, ¿se puede hacer algo? sí, digamos lo más natural es entrenar desde cero la arquitectura con todos los datos que hay en ese lenguaje. Pero ahora hay una cosa que le llaman como transfer learning, en donde dices, bueno, si ya tengo un gran modelo de lenguaje que sirve para el inglés, ¿cómo podría hacerlo funcionar en español? Entonces, puedes introducir ahí técnicas de traducción máquina que simplemente hagan eso. O sea, las peticiones en español se traducen al inglés, el modelo te responde en inglés y la respuesta la traduces al español. No es lo óptimo, pero se ha usado mucho, sobre todo con lenguajes que tienen pocos recursos, o sea, menos datos, pues. Ok, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, si habla ya de estos lenguajes como mandarín o el japonés? Sí, Ahí, ¿qué tan sencillo es hacer este transfer? sí, ahí es todo un tema. Ahí sí yo creo que no hay de otra más que entrenar casi casi desde abajo, porque, o sea, sí se ha intentado esto que te comenté, pero funciona pues muy pobre, ¿no? No funciona tan bien como en estos idiomas que manejan como un vocabulario que comparten símbolos, digamos. Sí, sí. Ok, ok, verdad. Yo todavía no hay ninguna pregunta. Bueno, una más, en lo que yo sí, alguien se anima. ¿Tú crees que, digo, porque con este boom del chat GPT que sin duda alguna, como bien lo mencionas, tiene muchos sesgos, ¿tú crees que estemos muy lejos de que este tipo de modelos de lenguaje o estas IAs sean capaces de tener mm, esta cuestión de creatividad? Porque al final del día parece ser que todo está con base en lo que aprenden, ¿no? Pero ¿qué tan lejos están como de ser creativos? Como un poco lo que pasó con este tipo de IAs que juegan Go, por ejemplo, que hacen movimientos inesperados, raros, que parecieran ser creativos. Esto en términos de lenguaje podría pasar, estamos muy lejos, todavía está muy en pañales, es viable, ¿no? Pues fíjate que, bueno, como la creatividad es como muy como de opinión de cada una de las personas, sí, sí está medio difícil como contestar, pero esta cosa, bueno, no sé si qué tanto la han probado, pero si tú le preguntas, si tú le dices, oye, hazme un ensayo de que tenga estas características o que tenga, o cuéntame un cuento, o cosas de ese estilo, o sea, parece ser que sí genera algo, digamos, coherente, algo como interesante, pero siempre como que tiene un mismo boceto, ¿no? Siempre como que tiene un mismo boceto en el que se está pegando. Yo creo que ahorita es una respuesta como general, ese boceto de un cuento que le pidas o un ensayo que le pidas, pero conforme vaya avanzando esto, eh, yo creo que sí va a poder generar muchas cosas que parezcan mucho más creativas para nosotros los humanos, ¿no? Es muy impresionante la forma en que va avanzando todo esto, es muy rápido.
Ahorita en lo que más falla el ChatGPT, o al menos en lo que yo tenía entendido hace como 2 semanas o tres, es en programar soluciones en códigos de programación de competencias de como, sí, como competencias de concursos de programación, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí es donde más trabajo le está costando. Pero justamente, por ejemplo, el GPT-4 ya lo hace mejor que el ChatGPT, que está basado en GPT-3. Y cada vez que no pueden hacer algo, se centran más en ese conjunto de datos hasta que lo van haciendo, ¿no? Entonces, hay mucha discusión en Twitter y en todas las redes sociales de en qué momento o en qué momento va a reemplazar, por ejemplo, un humano o ya nos va a superar en tareas que solo los humanos podemos hacer, como esta que tú dices de la creatividad, ¿no? Y pues muchas personas dicen que no se puede. Pero ayer justamente estaba viendo una respuesta de Jan LeCun en Twitter, que es uno de los padres del Deep Learning, que decía, ok, pues quién sabe, pero la respuesta se está acumulando. O sea, digamos, cada vez estos modelos de lenguaje se acercan más a cosas increíbles que pensamos que no iban a poder hacer. Y luego dices, mira, sí lo puede hacer. Y luego subimos la vara, pero también la gente que está haciendo investigación sube la vara y quiere hacer cosas que ya resuelvan eso, ¿no? Que sean creativos, que generen texto, que generen una idea que no existía, cosas por el estilo, ¿no? Ok, ok. Por aquí hay una pregunta, te pregunta Carlos Paredes. ¿Conoces Whisper OpenAI? Creo que lo he escuchado, pero no me he metido a explorarlo. Sí. Supongo que al final del día todos estos modelos tienen, como tú mencionabas, el mismo principio, ¿no? Sabe que tal vez tengan otros nombres, probablemente por debajo pues tengan como esta misma forma de tratar de hacer predicciones de palabras. Exactamente, O todos. existen alternativas. No, 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 todos hacen lo mismo que traté como de medio explicar con el modelo de lenguaje probabilista o estadístico que le llaman. Todos tratan de observar el contexto y hacer la predicción de la siguiente palabra, o tratar de modelar la probabilidad de una secuencia de palabras, nada más que lo hacen de forma distinta o alimentan a la red neuronal de forma distinta. Por ejemplo, el modelo de lenguaje neuronal de Benjo recibía tal cual como el modelo de lenguaje estadístico tres palabras del contexto y predecía la siguiente. Pero el Word2Vec, que es el segundo que expliqué, ya tenía otro objetivo. Ya lo único que quería saber esa red era si dos palabras son contextuales o no. Y no le interesaba tanto predecir la siguiente palabra ni saber si una secuencia de palabras era probable o no. Solamente saber si dos palabras eran contextuales o no. Y eso te da la ventaja de que cuando ves toda la constelación de palabras, como la mostré, pues puedes ver las palabras que son más similares entre ellas, ¿no? Y con eso puedes hacer operaciones lineales que tienen cierto sentido entre ellas. Entonces, el transformer tiene otra técnica, la red neuronal recurrente tiene otra forma de procesar las secuencias, el GPT tiene otra técnica, pero todos tratan de observar el contexto de las palabras y tratar de modelar las palabras y las oraciones. Ok, pues bueno, creo que ya no tengo mucho más tiempo. Pues quisiera agradecerte, Pastor, por tu plática. Me parece que es un tema que aún es bastante interesante, hay un montón de cosas, tiene un boom, pues ahorita a través del tema de la IA, lo cual viene bien porque pues al final del día eso es lo que permite que esta cosa avance. Me voy a permitir leerte un reconocimiento que te haré llegar. Muchas gracias. Dice así, dice, el Centro de Investigaciones en Óptica, AC, CIO, otorga el presente reconocimiento al doctor Adrián Pastor por su plática, por su participación en la plática Grandes Modelos de Lenguaje. ¿Sí? Entonces, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues si hay alguna duda, curiosidad, alguien que sea tímido, pues seguro te pueden escribir. Y pues digo, esperemos que en alguna otra ocasión puedas platicarnos tal vez de algún otro modelo más, de forma más específica, si es que se da la oportunidad, ¿no? Pues muchas gracias por, Claro por que tu sí. plática tan interesante. Sí, sí, de nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues cuídate mucho, entonces seguimos en contacto, que estés bien. Nos Hasta vemos, hasta luego. luego. Vaya a todos, gracias.